descubrí que mi esposo de 7 años me estaba engañando con una joven compañera de trabajo, así que me vengué enviando pruebas a todos sus amigos y familiares, y lo sorprendí con los papeles del divorcio, logrando además que lo despidieran. Yo, 35 años, mujer, he estado casada con mi esposo, 34 años, hombre, durante 7 años. Nunca habíamos tenido problemas graves, más allá de los típicos conflictos de pareja, y logramos establecer una base de confianza sólida contándonos prácticamente todo lo que sucedía en nuestras vidas. Si un hombre se me acercaba en el supermercado para pedirme mi número, se lo contaba. Si una amiga suya era muy afectuosa con él me lo decía tan pronto como llegaba a casa. Este acuerdo había funcionado perfectamente para ambos durante años. El problema comenzó cuando, mientras ponía su ropa en la lavadora y vaciaba los bolsillos, como todos deberíamos hacer, no solo para evitar arruinar dinero o pertenencias valiosas, sino porque esto fue lo que desencadenó todo para mí, encontré un recibo de un restaurante bastante caro en nuestra área. Por lo que se había pedido, estaba claro que había sido una cena para dos. Mi esposo no me había mencionado nada al respecto, así que, aunque mi primer instinto fue la sospecha, pensé que debía haber una explicación. Lo confronté con lo que había encontrado, y él, en realidad, tenía una explicación bastante buena. Mi esposo trabaja en el ámbito corporativo, del tipo que usa traje todos los días. Su trabajo a menudo requiere que trate de ganarse a posibles clientes, por lo que, según él, ese recibo era de una cena con un cliente para discutir algunos asuntos. Le pregunté por qué no me lo había dicho como solía hacer, y él respondió que simplemente se le olvidó mencionarlo cuando llegó a casa, y que al final el trato no se concretó. No tardó mucho en darme esa explicación, así que le creí de inmediato. Lo único que me molestaba era que no habíamos ido juntos a ese restaurante, ya que habíamos estado deseando hacerlo. Confío en mi esposo, como ya mencioné, así que no pensé más en lo que había ocurrido. No había razón para sospechar solo por un recibo. Las cosas volvieron a la normalidad rápidamente, y no tuvimos problemas durante varios meses. Sin embargo, las cosas volvieron a empeorar cuando, un mes después, una amiga me llamó una noche y me dijo que había visto a mi esposo con una mujer del brazo. Ella estaba en una parte de la ciudad algo lejana y lo vio desde el otro lado de la calle. Le pregunté si estaba segura de que era él, pero me dijo que en realidad había cruzado la calle y hablado con él. Cuando la vio, soltó el brazo de la mujer, pero actuó con normalidad después de eso, sin parecer alterado. Mi amiga dijo que su único arrepentimiento era no haberle preguntado qué hacía en esa parte de la ciudad, y que luego se separaron. Justo antes de que giraran la esquina, vio a la mujer agarrarlo del brazo de nuevo. En ese punto, todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar. Recordé brevemente el recibo que había encontrado, pero aún no hice una gran conexión porque seguía pensando que podría haber sido una cena de negocios. Sin embargo, esto por sí solo era suficiente para que él tuviera que dar muchas explicaciones. Cuando llegó a casa, alrededor de las 11 de la noche, notó que algo andaba mal con mi humor y me preguntó de inmediato qué sucedía. Como mi amiga no se había escondido, creo que él ya sabía de qué se trataba, pero esperó a que yo lo dijera. Cuando le conté y le pedí que se explicara, simplemente se rió y negó con la cabeza. Según él, esa mujer era una compañera de trabajo y no había nada entre ellos. Habían ido a una cena de negocios con algunos clientes que la empresa estaba tratando de captar, y 4 personas de su empresa asistieron con él. La compañera que mi amiga había visto había bebido demasiado, y por eso se apoyaba en él. Aquí fue cuando me di cuenta de que mi esposo había tenido tiempo para inventar una historia, ya que sabía que mi amiga me lo habría contado. Aún así, por alguna razón, le creí. Tal vez fue porque siempre había confiado en él o porque estaba en negación y no quería enfrentar el caos que esto podría causar. Pero me fue tan fácil creerle, y eso fue lo que decidí hacer. Incluso me abrazó después, diciendo que, si mi amiga le hubiera preguntado, él le habría contado la verdad para que yo no me preocupara. Me pidió disculpas por haberme preocupado y me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que él era solo mío. En ese momento, todas mis sospechas desaparecieron. Después de eso, las cosas fueron bien durante unos 6 meses. Nadie lo vio de nuevo con otras mujeres, no encontré recibos extraños en sus bolsillos, todo parecía normal, y realmente no pensaba si mi esposo me estaba engañando o no. Sin embargo, esta paz mental solo duró hasta que ocurrió un tercer evento, cuando mi esposo llegó a casa bastante tarde una noche, cerca de la medianoche. Me había enviado un mensaje durante la noche diciendo que estaba en una cena de negocios con un cliente que su empresa intentaba atraer. No era la primera vez en ese periodo de 6 meses, así que no le di demasiada importancia. Llegó un poco tomado, y cuando fui a abrazarlo, noté un perfume femenino. Le pregunté de inmediato por qué olía a perfume de mujer, pero él me dijo directamente que era su perfume habitual. Lleva usando la misma fragancia de Tom Ford durante los últimos 2 años, así que no me parecía ridículo poder notar cuando olía diferente. Le dije que era una fragancia distinta, pero él mantuvo que era su aroma habitual y me dijo que estaba actuando de manera delirante, algo que nunca había dicho antes. Pasó junto a mí y subió las escaleras. Este fue el primer momento en el que realmente supe que algo andaba mal.
Me empecé a sentir manipulada, y recordé el recibo y lo que mi amiga había visto, y de repente me volví extremadamente sospechosa. Estaba a mitad de camino subiendo las escaleras, queriendo confrontarlo, pero me di cuenta de que probablemente me haría gaslighting de nuevo hasta hacerme sentir que estaba perdiendo la razón o que era una mujer emocional o algo por el estilo. Aún así, seguí subiendo porque sabía que él estaba en la ducha. Se había desvestido y tenía la ropa tirada en la cama, junto a su teléfono. Tenía que oler su traje y su camisa de nuevo porque necesitaba estar segura de que no estaba imaginando cosas, y efectivamente, estaba 100% segura de que no era su perfume de Tom Ford lo que estaba oliendo en su ropa. En ese momento, fui directamente a su teléfono. Primero entré en la galería de fotos, y ahí estaban las imágenes tomadas esa misma noche. Era él en algún tipo de bar lounge con una joven que parecía tener unos 23 años, acurrucada a su lado. Incluso había una foto de ellos besándose mientras ella sostenía el teléfono para un selfie. Sentí que iba a explotar. Grabé un video con mi propio teléfono, deslizando las fotos una por una. Estaba a punto de entrar a su aplicación de mensajes, pero escuché que él estaba terminando en el baño, así que lo dejé pasar. Honestamente, quería confrontarlo desesperadamente, pero necesitaba saber más, porque sentía que encontraría una forma estúpida de justificar el beso y que tal vez terminaría creyéndole. Lo sé, odio lo mucho que quería confiar en él. No tardó mucho en quedarse dormido, así que tomé su teléfono y me metí en la aplicación de mensajes. Los dos primeros mensajes eran de personas del trabajo, pero el último era de alguien llamado Sabrina, de quien nunca había escuchado antes, así que supuse que ella era la chica misteriosa, y tenía razón. Revisé los mensajes y, sinceramente, no puedo decirte en qué momento las lágrimas empezaron a caer por mi rostro. Él le había dicho que la amaba, me había llamado todo tipo de insultos, y ambos recordaban las noches que habían pasado juntos. Se habían intercambiado desnudos, y no sé en qué momento llegué lo suficientemente lejos como para ver que él le enviaba fotos de la noche en que estuvieron en el mismo restaurante del cual yo había visto el recibo. Realmente espero que nadie aquí tenga que pasar por lo que yo pasé, porque en ese momento sentí que no me quedaba nada. Me sentí completamente rota. Algunos pensamientos bastante oscuros pasaron por mi mente mientras lo miraba dormir después de 7 años de matrimonio. Ahora lo sé mejor, pero recuerdo haber pensado en cómo hago todo lo posible por verme bien, comer saludable y ir al gimnasio. Sé que me veo bien para mi edad, pero esos comentarios que él hizo sobre mí y mi cuerpo, y de los que ambos se rieron, destruyeron mi autoestima. Creo que fue exactamente eso lo que me radicalizó y me hizo darme cuenta de que necesitaba asegurarme de que este hombre sufriera mucho. Tuve que grabar videos de toda la conversación, ralentizando en las partes donde él la llevaba a restaurantes, hoteles y de compras. Parecía disfrutar enviándole fotos. Esa noche me emborraché hasta quedarme dormida. Por la mañana, traté de actuar como de costumbre para que él no sospechara nada. No creo haberlo hecho muy bien, pero no pareció notar mucho. Él era una persona completamente diferente para mí ahora. No me avergüenza decir que lo despreciaba. Una vez que salió de la casa, sabía que tenía que averiguar quién era esa mujer. No conocía su apellido, pero cuando busqué a Sabrina en la lista de amigos de mi esposo en Facebook, ahí estaba. Era el mismo rostro que había visto besándolo, así que estaba segura de que era ella. La verdadera sorpresa fue descubrir que trabajaban en la misma empresa, y por su título laboral, probablemente era una de sus compañeras más jóvenes. En este punto, ya conocía su nombre y tenía pruebas de que estaban haciendo cosas juntos, y quería asegurarme de hacerles daño a ambos. Mirando hacia atrás, creo que me obsesioné de manera insana con esa idea, pero en última instancia, solo estaba buscando cerrar el capítulo y obtener mi venganza a mi manera, y estoy feliz de haber encontrado lo que buscaba. Honestamente, eso es lo único que realmente me importa. Lo primero que hice fue contactar a un abogado de divorcios. Inevitablemente, la misma amiga mía que había visto a mi esposo con quien asumí que era Sabrina se había divorciado unos 2 años antes, y era una gran fanática de su abogado. Así que la llamé, le di una larga actualización de todo lo que había sucedido desde la última vez que hablamos, y me pasó el número del abogado. Justo después de terminar la llamada, ya estaba hablando con el abogado para concertar una cita. Unos días después, fui a ver al abogado. Le mostré todas las pruebas que tenía y le conté todo lo que sabía sobre la aventura de mi esposo. Me resultó gracioso cuando el abogado sonrió ampliamente porque, según él, este era uno de los casos de divorcio más claros que había visto. Me dijo que tenía pruebas de la infidelidad de mi esposo, pruebas de que había gastado fondos maritales en su aventura con las compras, restaurantes y hoteles de lujo, e incluso un posible problema en su lugar de trabajo, considerando que su compañera de aventuras era una empleada junior, potencialmente bajo su influencia. Aunque no estaba muy segura de esta parte, hablar con el abogado me hizo sentir genial. Una cosa que quizás no mencioné antes es que mi esposo siempre quiso que yo fuera ama de casa. Decía que su salario era suficiente para los dos y que todo lo que necesitaba era que yo mantuviera el hogar en orden, especialmente antes de que tuviéramos hijos. Hago mucho trabajo voluntario, así que eso es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, pero además de eso,
He sido su obediente ama de casa durante todos estos años, mientras él me engañaba con quién sabe cuántas mujeres. Aproximadamente 2 semanas después de reunirme con el abogado, mi esposo tuvo que hacer un viaje de negocios a otro estado. No era la primera vez que lo hacía, pero definitivamente era la primera vez que sentía que iba a estar con otras mujeres, o con Sabrina. Había perdido toda confianza en él, y me sorprendía haber logrado quedarme en la casa con él tanto tiempo sin querer ahogarlo. Fue después de que me dijo que había aterrizado cuando decidí que era hora de actuar. Cambié el apellido de Sabrina porque no es un apellido muy común, así que supuse que todos en su lista de amigos en Facebook eran parientes suyos. Compuse un mensaje bastante largo hablando sobre cómo Sabrina había estado acostándose con mi esposo sabiendo que él era un hombre casado, e incluso incluí capturas de pantalla de las partes más desagradables de sus conversaciones, omitiendo las fotos y videos explícitos, por supuesto. Se lo envié a todos y luego puse mi teléfono en modo no more star. Unas horas más tarde, algunas personas respondieron con sorpresa y disculpas, otras me insultaron, y la mayoría no dijo nada. Pero no estaba haciendo esto por sus respuestas. Mi esposo también me llamó unas 15 veces, lo que significa que ya sabía que yo lo sabía. Para ser honesta, no había planeado muy bien qué iba a hacer a partir de ese punto, pero esperaba que él continuara con su viaje de negocios, que se consumiera en su culpa mientras yo ignoraba sus llamadas, y cuando volviera, le entregaría los papeles del divorcio. Mientras esperaba que esto sucediera, me aseguré de empacar todas sus cosas en las maletas que teníamos. No iba a ser yo la que saliera de la casa por haber sido la fiel. También llamé a mi hermano porque me di cuenta de que no conocía a mi esposo tan bien como creía, y honestamente, temía que pudiera volver enojado, especialmente si le entregaba los papeles. Así que mi hermano se quedó conmigo los 2 días siguientes, hasta que mi futuro exmarido regresó de su viaje. En cuanto abrió la puerta y me vio, comenzó a maldecir y gritar, llamándome todo tipo de insultos. Afortunadamente, mi hermano se interpuso entre nosotros y le entregó los papeles. Pareció sorprendido por un segundo, pero no tardó mucho en asimilarlo, ya que era la progresión lógica de los eventos. Desde detrás de mi hermano, le dije que había empacado sus cosas y que no iba a dormir en nuestra casa esa noche. Fue la mirada más aterradora que le he visto, pero no podía hacer nada al respecto. En lugar de eso, se quedó allí con los puños apretados, y eventualmente tomó los papeles del divorcio y sus maletas y se fue. No lo volví a ver hasta que comenzaron los procedimientos de divorcio, y para no aburrirte con los detalles, me alegra decir que las cosas salieron extremadamente bien para mí. Es difícil luchar contra pruebas tan obvias de infidelidad, además de que el juez no tomó con agrado el hecho de que mi esposo y su compañera de aventuras no parecían arrepentidos por todo el asunto, ni por el dinero que se gastó en su aventura. Otro clavo en el ataúd fue que conseguí la casa y una generosa pensión alimenticia, ya que básicamente no trabajaba, así que él tendría que seguir manteniéndome desde donde estuviera. Honestamente, podría quedarse con Sabrina por todo lo que me importaba, pero sentí que había ganado. No me importaba quién se quedara con un hombre infiel, lo que me dolía era haberlo amado durante tantos años y que así es como terminaron las cosas. Ahora la historia está casi terminada, pero honestamente, tenía un último paso en mi plan. Una vez que finalizó el divorcio, escribí a su lugar de trabajo sobre las acusaciones de que un empleado de nivel superior mantenía una relación muy inapropiada con alguien de rango inferior en el trabajo. Envié todas las pruebas que tenía, asegurándome de difuminar el contenido explícito. No iba a permitir que me acusaran de pornografía de venganza. Pasaron un par de días y recibí una respuesta diciendo que la situación estaba siendo investigada, ya que mis afirmaciones eran muy serias, dado que Sabrina Muller era una subordinada directa de mi exmarido. Unas 2 semanas después, obtuve una confirmación doble de que mi exmarido había perdido su trabajo. La primera fue cuando me llamó para maldecirme y gritarme todo tipo de groserías, y la segunda fue un correo electrónico de la empresa informándome que la investigación había concluido y que se había tomado la acción necesaria contra mi ex esposo. Honestamente, creo que cuando leí eso, sentí un alivio repentino. Creo que eso fue el cierre que necesitaba. No me considero una persona malvada o vengativa, pero creo que darse cuenta de que alguien a quien amas y en quien confías completamente no tiene problemas en engañarte o manipularte es suficiente para cambiar a cualquiera. Lo único que les diré a las mujeres es que tengan cuidado. Puedes confiar en un hombre, pero no confíes demasiado, porque aprendí que nunca puedes conocer a alguien al 100%. Historia 2. Mi esposa alcohólica perdió a toda su familia y, en lugar de afrontarlo, me engañó con su terapeuta de rehabilitación y quiso dejarme, así que decidí vengarme. Estuve casado con mi esposa durante 4 años, pero debido a su problema con el alcohol, nuestro matrimonio fue conflictivo. Antes de casarnos, yo ya sabía que tenía cierta inclinación por el alcohol, pero nunca pensé que llegaría a ser un problema en el futuro. Ella era del tipo de mujer que le encantaba beber y salir de fiesta. La primera vez que nos conocimos fue en un club. En cuanto la vi, me gustó de inmediato y me acerqué a su grupo de amigos. Ella y sus amigas habían ido al club a celebrar un cumpleaños esa noche, y así fue como hablamos y pasamos el resto de la velada juntos. Después de conocernos esa primera noche, fuimos a casa juntos porque ella me pidió ir con ella, y esa misma noche nos volvimos íntimos.
Mi esposa me dijo que pensaba que yo era uno de esos hombres que solo querían aprovecharse de ella y que todo terminaría ahí, pero para mí fue diferente. Me gustaba tanto, y el hecho de estar con ella solo intensificó mis sentimientos hacia ella. En las semanas siguientes, nos vimos al menos 2 veces por semana, y después de 3 meses de pasar tiempo juntos, empezamos a salir formalmente. Para entonces, ella acababa de salir de la universidad y tenía uno de esos trabajos temporales hasta que pudiera conseguir el empleo que realmente deseaba. Como mencioné antes, sabía que mi esposa tenía un problema con la bebida desde las primeras semanas que nos conocimos, pero no pensé que llegaría al punto de necesitar ayuda de un centro de rehabilitación. 1 año y algunos meses después de comenzar a salir, nos casamos y nos mudamos juntos oficialmente. Lamentablemente, 1 año después de casarnos, ella perdió a sus padres y su único hermano en un terrible accidente de coche, y fue entonces cuando las cosas empeoraron. Perder a su familia en un solo día tuvo un gran impacto emocional en ella, y recurrió al alcohol para lidiar con el dolor. Cuando su consumo de alcohol se volvió extremo, pensé que solo sería durante el periodo de duelo, pero no fue así. Después del entierro, pasaron meses y mi esposa no logró superar la pérdida de su familia. Se convirtió en una sombra de sí misma, y yo traté de consolarla. Entendía que estaba en un lugar muy oscuro mentalmente, pero hice todo lo posible por apoyarla en todas las áreas en las que necesitaba ayuda. Desafortunadamente, por esa misma época, ella quedó embarazada, pero perdió al bebé, lo que aumentó su angustia. También dejó de trabajar, y la responsabilidad de mantenernos recayó sobre mí. Los días en que no bebía, se volvía agresiva y se enojaba por cosas que no requerían tanta ira. Un día, la encontré besándose con uno de mis vecinos, y me enfurecí. Ella estaba bajo los efectos del alcohol, y él parecía estar sobrio. Eché al vecino de mi casa y lo denuncié con su esposa, pero no pude hacer nada con mi esposa porque creía que no estaba en sus cabales. Me equivoqué, porque un par de días después la vi hablando con el mismo vecino, y cuando me vio acercarme, se alejó de él inmediatamente. Mientras tanto, su consumo de alcohol empeoró. Si le daba dinero, lo gastaba todo en alcohol, y llegó al punto en que no podía pasar un día sin beber. Estaba tan frustrado y cansado de todo. Estaba cansado de tolerarla, de pagar las cuentas solo y de seguir cuidando de ella. Ya me estaba ahogando, así que decidí buscarle ayuda cuando ya no me quedaba otra opción. Le dije que la llevaría a rehabilitación, pero ella se mostró reacia hasta después de mucha persuasión. Durante los primeros 3 meses en rehabilitación, noté una mejora significativa y me alegré de estar recuperando a mi esposa. Como el esposo preocupado que era, finalmente sentí paz al ver que había superado su mal hábito y que estaba recuperando su vida. Pero me equivoqué. Un día estaba en casa disfrutando de unos videos en YouTube cuando mi esposa llegó a casa para decirme que se iba a casar con el amor de su vida. Cuando me dijo eso, no le presté mucha atención y simplemente me reí, pero cuando mencionó el nombre de su terapeuta de rehabilitación, mis oídos se activaron, y le pedí que repitiera lo que había dicho. Según mi esposa, su terapeuta de rehabilitación, Ryan, era el hombre para ella, y me dijo que estaban enamorados. También me dijo que amaba a Ryan porque la trataba como a una reina, la hablaba con dulzura y que bla, 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 se iban a casar. Me sorprendí cuando lo escuché y supe que estaba perdiendo la cabeza. El Ryan del que hablaba ya estaba casado y tenía 2 hijos, así que no tenía ningún sentido. También estaba seguro de que ella no había llegado a la idea del matrimonio por sí sola, así que me vi obligado a confrontar a Ryan en su próxima cita de rehabilitación. Cuando le conté todo lo que mi esposa había dicho y cómo planeaban casarse, Ryan dijo que ella estaba delirando. De alguna manera, mi esposa escuchó toda su respuesta, había estado espiando nuestra conversación. En cuanto lo oyó, salió de su escondite con los ojos llenos de lágrimas. Literalmente sollozó como un bebé y, al mismo tiempo, me mostró un video de ella y Ryan juntos en la cama y en el baño desnudos. Ryan había grabado el video de la última vez que estuvieron juntos en un hotel y se lo había enviado a ella. Incluso dijo que Ryan le había prometido que se divorciaría de su esposa para que pudieran casarse. Cuando me mostró el video, Ryan se enfureció y la insultó, diciéndole que era una tonta por creer que dejaría a su esposa para estar con una mujer inestable como ella, y sus palabras le rompieron el corazón. Después de perder a su familia, nunca había visto llorar a mi esposa de esa manera, y en ese momento entendí que ella amaba a Ryan, como decía. Incluso había planeado divorciarse de mí para estar con Ryan, lo cual fue devastador para mí. Estaba tan enfadado con Ryan por aprovecharse de su clienta, mi esposa, y para darle un poco de su propia medicina, presenté cargos usando el video que mi esposa me mostró como prueba en la corte. Compartir esto aquí es fácil porque el dolor y la angustia que sentí casi me destrozaron. A pesar de todos los momentos difíciles que mi esposa me hizo pasar, yo todavía la amaba y traté de ayudarla para que las cosas volvieran a la normalidad, pero ella me engañó y hasta planeaba divorciarse de mí para estar con su terapeuta. De todas formas, todavía sentía lástima por ella porque quedó completamente destrozada cuando se dio cuenta de que Ryan solo la estaba utilizando, y casi cayó en la depresión. Por lástima, tuve que internarla en un hospital psiquiátrico para que la vigilaran más de cerca, y después de que fue ingresada, me divorcié de ella.
Aunque parecía que no estaba en su sano juicio, estaba lo suficientemente consciente como para pensar en divorciarse de mí. Honestamente, nuestra relación fue una pérdida de tiempo, recursos y emociones, pero lo consideraré como una de las lecciones de la vida. Daré un consejo gratuito. Algunas mujeres no valen todos los sacrificios que la mayoría de los hombres hacen. Aunque les des el universo, siempre encontrarán una excusa para engañar. En cuanto a Brian, gané el caso en la corte y él fue condenado a una pena de cárcel por aprovecharse de su clienta mentalmente inestable, y el gobierno cerró su negocio. A menudo extraño a mi esposa, pero no puedo usar su problema como excusa para que rompa nuestros votos matrimoniales y me engañe.